Moi bones, collacios. Hoy vamos de ir 30 años para atrás e vamos a falar de la xeneración Clash. El Clash foi un equipo ciclista con el Tarangu, el gran ciclista asturiano, como director deportivo y que tenía como patrocinador a la Central Lechera Asturiana. En 1989 iba a entrar como patrocinador también la Caixa de Aforros de Asturias y entonces iba a pasar a nomarse Clash Cajastur, el equipo que todos conocemos en Asturias. Frente al Banesto, el equipo español en el que todo el mundo se veía reflejado, en Asturias teníamos el Clash, que era el equipo que hacía que la gente saliera a los cunetes a animar a los nuestros corredores. En el 1992, el Clash iba a algamar la importancia que después todos conoceríamos, y que en ese mismo año llegó al equipo el corredor suizo Tony Rominger. En esta primera temporada, el Clash hizo una temporada que en jamás se viera, y que Tony hizo que el Clash ganara su primera Vuelta a España y además iba a colocar a otros dos corredores en el top 10 de la Vuelta a España. Al año viniente la estructura del equipo asturiano no iba a acomodar mucho, pero sí que debemos ver caras nuevas como la de Abraham Olano. De nueves, Rominger iba a ser el gran líder del equipo y con él iban a llegar resultados perbonos en la Vuelta al País Vasco, por ejemplo, pero también de nueves en la Vuelta a España. En la Vuelta a España, Rominger iba a ganar su segundo título, en una batalla bien guapa que pudimos ver es contra Alex Zülle, el su compatriota. Pero no solo eso, sino que además Rominger iba a llevar la clasificación general, la clasificación de montaña y la clasificación de los puntos, a más de 3 etapas. Ese mismo año, el Clash iba a ir como invitado al Tour de Francia, con Rominger como líder. Aún así, iba a ganar el segundo puesto en la clasificación general y iba a ser el gran rival de Indurain ese mismo año. ¿Y tú? ¿Ya es de la generación Clash? Vémonos en el siguiente capítulo.